7:02 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Mariana Romero. Ella es abogado, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, así como también coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Dejamos una pregunta al aire y es el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. ¿Cree usted que con este suceso, así como también del joven de 16 años en Táchira, esto modificó de alguna forma el informe o los resultados de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? No creo que lo haya modificado, creo que fue un elemento adicional para que saliera con la contundencia que salió. De hecho, días antes de la publicación del informe, ya la alta comisionada se pronunciaba y decía, y cito, que estaba consternada por lo que estaba observando en Venezuela, y el informe es muy claro cuando nos habla de esta política de control, de discriminación, de infundir temor a la población, donde se utiliza la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, no solo como una forma de castigar a quien disiente, a quien emite una opinión crítica al gobierno, sino también de forma de castigo ejemplarizante, para tratar de enviar mensajes al resto de la población de que no sigan opinando, que no sigan manifestando, que no sigan criticando las políticas gubernamentales. Lo que sucedió con el capitán de corbeta, la situación de la muerte bajo tortura, estando bajo custodia de los organismos de seguridad, la pérdida de visión del joven Rufo por el uso excesivo de la fuerza de los organismos de seguridad, solo es una muestra más para este expediente de violación de derechos humanos que tiene Nicolás Maduro y todos los funcionarios desde él hacia abajo en materia de violación de derechos humanos. Ahora, luego de este informe, ¿cuáles serían los próximos pasos o algunas de las presiones que podría emitir la comunidad internacional a Venezuela? A partir de ahora se tienen que avanzar en procesos de reconstrucción de verdad y obtención de justicia y reparación para todas las víctimas. ¿Cómo se debería hacer esto? El Consejo de Derechos Humanos o el Consejo de Seguridad o la propia Asamblea General de Naciones Unidas deberían avanzar en la instalación de una comisión de investigación internacional que pueda proveer justicia para las víctimas. Adicionalmente, debería presentarse este informe de forma oficial en el marco del examen preliminar de la Corte Penal Internacional, que es el único órgano internacional que puede reconocer la responsabilidad penal individual de los funcionarios. ¿Y si la reconoce, qué pasaría? Pues se emitirían sanciones y estas personas deberían cumplir una condena por estas violaciones, que serían no solo violaciones graves a los derechos humanos, sino ya serían crímenes de lesa humanidad en función del contenido del Estatuto de Roma. El gobierno nacional sigue violando los derechos humanos, sin duda alguna. Familiares del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo denunció este fin de semana que lleva 8 días el cuerpo en la morgue de Bellomonte. ¿Cómo se puede interpretar y qué más presiones puede emitir organizaciones no gubernamentales o quizás el Centro de Derechos Humanos de la UCAP? Esto es parte del sistema de tortura que implementa el Estado. No es solo el hecho de efectuar los daños psicológicos y físicos a la persona, el hecho también de ocultar la evidencia, de no investigar, también genera responsabilidad del Estado. El hecho que no se haya entregado el cuerpo, que los familiares no hayan podido constatar las verdaderas causas de muerte, cuál es la situación, es parte de todo este sistema de tortura y de la privación de la vida de esta persona. Ahora, ¿qué pasaría si creman el cuerpo tal y como pasó con Óscar Pérez? Eso sería parte de un delito grave a los derechos humanos, ya que por las condiciones en que falleció esta persona bajo custodia del Estado, sin que se haya hecho entrega del cuerpo a sus familiares, sin que se haya podido hacer una evaluación forense independiente y por expertos independientes, constituiría una violación más a los derechos humanos, porque se podría interpretar como un intento de ocultar las evidencias de tortura de este caso. Abogada, en reiteradas oportunidades el gobierno nacional indica que los particulares violan los derechos humanos. Yo quiero también que le recuerde a la población venezolana si los particulares tienen esa atribución de violar los derechos humanos. No, los particulares cometen delitos. Y los delitos pueden trascender a una violación de derechos humanos solo cuando el Estado, por omisión, incumpla con sus obligaciones de prevenir que ocurran afectaciones a los derechos de la población, o en el caso de que cuando ocurra una afectación a los derechos de otra persona, no cumpla con su deber de investigar con la debida diligencia estas violaciones y sancionar a los responsables de la comisión de cualquier crimen. Pero el único responsable de violación de derechos humanos es el Estado, funcionarios que actúen en nombre del Estado o por consentimiento y aquiescencia del Estado.
7:07 de la mañana y mucha participación, abogada, a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Somos Primera Página con la etiqueta Primera Página. A continuación, nuestro compañero Jalil Naim va a leer algunos de sus comentarios y preguntas. Gracias, Zoe. Socialismo Real nos hace llegar el siguiente comentario, además para aclarar su duda. Buen día. El informe de Michelle Bachelet establece el actual gobierno como una dictadura. ¿En qué posición dentro del informe quedó la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado? El informe se va a hacer referencia siempre a las autoridades que tengan el control efectivo de la población, bien sea de forma legítima o no. El alta comisionada no se va a pronunciar en términos políticos de quién ejerce o no ejerce la presidencia. Se va a pronunciar en función de quién ejerce el control del Estado y de la población y quién tiene realmente el control para respetar y garantizar los derechos humanos. Bien, Orlando Lezama nos dice lo siguiente. La invitada habla de un gobierno de facto, refiriéndose a Nicolás Maduro. Que Bachelet haya sido recibida en Miraflores y sus recomendaciones en el informe estén orientadas al gobierno en un claro mensaje a que Guaidó no es presidente, ¿qué opinión le merece esto? Como decía en mi respuesta anterior, el referirse a quienes ostentan el poder por vía de la fuerza es porque estos tienen el control efectivo del Estado. Hay que recordar que en años anteriores oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas han visitado países en dictadura o países autoritarios, y el hecho de ir a constatar las violaciones de derechos humanos no implica necesariamente un reconocimiento político al gobierno que tenga las funciones de control. Simón Velázquez nos dice lo siguiente. Pedir sanciones y bloqueos para Venezuela no es una forma de afectar los derechos humanos. Está claro que las sanciones, más que afectar al gobierno, afectan al pueblo. ¿Las sanciones impuestas a Venezuela no es también una violación de los derechos humanos? El propio informe en la sección 3 nos indica que las sanciones han sido en su mayoría sectoriales, es decir, dirigidas directamente a funcionarios que tienen un expediente de violación a derechos humanos, y lo que se ha hecho con estas sanciones es limitar las cuentas de estos funcionarios, restringir la salida a unos países, y las sanciones individuales no implican una violación a los derechos humanos porque están dirigidas a personas específicas que tienen responsabilidad en la violación de derechos humanos. Bien, Alfonso Barrios nos hace este último tuit que vamos a leer para usted. Buen día, informes, denuncias y muchos años en lo mismo y no vemos sanciones. Lo peor es que el gobierno sigue en sus mismas acciones. ¿Qué opinión le merece este comentario? Es importante destacar que aunque los tiempos de la comunidad internacional no siempre van de la mano con los tiempos que nosotros necesitamos, que las víctimas necesitan, el trabajo de documentación, de denuncia, de visibilización, siempre va a ser importante, porque si no denunciamos, si no visibilizamos, ni siquiera estaríamos donde estamos hoy, cuando finalmente las voces de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil han sido escuchadas, y podemos entonces empezar a avanzar hacia procesos de verdad, justicia y reparación. Queremos agradecer enormemente a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Antes de culminar la entrevista, doctora, tengo un par de preguntas. El día de hoy arriba a nuestro país el representante especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias. ¿Cree usted cuál será el resultado de esta visita? Se tiene pautado que se reúna con el presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó. Sí, la comunidad internacional tiene la mirada en Venezuela. Se van a buscar en todos los sectores, tanto derechos humanos como sectores políticos, avanzar en una solución a la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país. Una solución para la recuperación de las libertades y el respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela. Pero también puede tener alguna incidencia de la Unión Europea, quizás a aumentar estas presiones, aumentar estas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Efectivamente, el hecho de que la comunidad internacional y estos sectores sigan con su mirada en Venezuela y sigan instando a la recuperación de las libertades, la recuperación de la democracia, implica ejercer presión sobre los sectores políticos para que finalmente se avance hacia ese cambio que es tan necesario en Venezuela. Desde hace algunos meses, doctora, los derechos de los venezolanos han sido vulnerados, entre ellos el acceso de servicios públicos. El día de ayer
se dio a conocer por el gobierno de Noruega, también por el Ejecutivo Nacional, también por la oposición venezolana a cargo de Juan Guaidó, que se van a sentar nuevamente en Barbados para lograr una salida pacífica en los conflictos que vive Venezuela. ¿Cree usted que con este nuevo acercamiento, este nuevo encuentro entre la oposición y el gobierno, sí se pueden devolver los derechos a los venezolanos? Es importante avanzar en los procesos que sean necesarios para que se pueda respetar el derecho a una vida digna de los ciudadanos. Que esas conversaciones que se van a estar dando en distintos espacios no tengan únicamente el fin de un cambio político, sino que tomen en cuenta las necesidades de la población, va a ser igual de importante, porque son los ciudadanos los más vulnerables y los que están sufriendo todas las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja, y es necesario que todos los sectores les brinden respuestas efectivas para la recuperación y la reivindicación de sus derechos. Por último, ¿cómo se podría interpretar que dentro de este informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas cuestiona la labor de la Fiscalía General de la República, de los jueces, así como también de la Defensoría del Pueblo? Es decir, ¿los venezolanos están a la intemperie? Sí, efectivamente el informe es muy claro cuando dice que la Fiscalía generalmente no investiga, no hace justicia, y la Defensoría del Pueblo se mantiene en silencio cuando deberían ser los principales órganos en avanzar en procesos de justicia frente a violación de derechos humanos. Lo que nos dice esto es que efectivamente en Venezuela existe impunidad, y al existir impunidad, pues esto deja de lado a las víctimas y envalentona, como dice el propio informe, a que los perpetradores sigan cometiendo estas violaciones. Y por eso es que es tan necesario avanzar a nivel internacional en procesos que sí garanticen la justicia y la reparación adecuada a todas las víctimas de violación de derechos humanos. ¿Ve usted factible que en los próximos días excarcelen a más denominados presos políticos? Habría que ver la voluntad política real de Nicolás Maduro, pero teniendo presente también que así como suelta por un lado, por otro lado comete otro tipo de violaciones. Entonces hay que ver realmente cuál es su interés en cumplir con esos compromisos ya asumidos y con los otros que surgen a raíz de la presentación del informe. ¿Y si no los cumple? Si no los cumple, pues debería haber responsabilidad del Estado y avanzar en el proceso de la Corte Penal Internacional de determinar la responsabilidad individual de los responsables. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Mariana Romero, ella es abogada, también directora del Centro para los Defensores y la Justicia, y también coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias a ustedes por siempre despertar con nosotros a través de Globovisión y por supuesto de Primera Página. 7:14 de la mañana, una pausa y en breve continuamos con más.